sería la estratificación de los marginados. Ojo, vuelvo a insistir, parece que falta una parte ahí. Los boyantes, los marginados, y falta aquellos, pues que a lo mejor vivimos en una casa sencilla, ¿no? Que a lo mejor no tenemos grandes carros, pero a lo mejor tenemos uno, o no, andamos en transporte, pero no somos marginados en este sentido, pero tampoco somos ricos en este otro sentido. ¿Por qué Thorstein nada más habla de los boyantes y de los marginados? Porque Thorstein también consideraba que esas personas que no tenían mucho dinero sí tenían felicidad. Por lo tanto, también eran boyantes. ¿Por qué yo puse de ejemplo esta casa tan bonita y puse de ejemplo estas personas que viven en esta clase? Pues para hacer una gran diferencia entre los boyantes y los marginados. Sin embargo, si analizamos más a profundidad esta teoría, perdón, toda la clase media, dijéramos de esta forma, ¿no? También sería boyante, ¿no? ¿Y por qué digo que también es boyante? Porque no es lo mismo, aunque sea vivir en una casa de 3x3, que vivir en una casa de, pues ni de lámina, ¿no? Ahí se ve como que es de lona, ¿no? Aunque sea un poquito incluso más grande esa casa de lona, pues no es lo mismo. No es lo mismo que a lo mejor, chin, te estás peleando porque no te llega el agua, pero pues la poca que te llega la almacenas y entonces abres a la regadera, te bañas con agua calientita, ¿no? Abres tu llave del baño, te lava las manos sin ningún problema. A que imagínate este tipo de personas donde viven en este tipo de casas de lona, de cartón, pues no tienen ni siquiera baño. ¿Y cómo se bañan? Pues a jicarazos, si bien les va con agua caliente, si no, pues con agua fría. ¿Cómo se lavan las manos? Pues en una tarja en donde todo el mundo se lava las manos. O sea, eso es la marginación. Entonces, de una u otra forma, este estatus medio, vamos a decirlo, constituiría, de acuerdo a Thorstein, parte de la estratificación social de los boyantes. ¿Sale? Porque al final del día, yo en lo personal, yo sí me considero una persona feliz. No tendré una casa de esta magnitud, no tendré alberca en mi casa, pero yo sí me siento feliz. Entonces, también formaríamos parte de los boyantes nosotros. Los marginados sí es cosa aparte, ¿no? Sí queda claro entonces esta división, esta primera teoría interaccionista. Sí, profesor. Excelente, gracias, Cristina. Exacto, Cristina, no es necesario tener mucho dinero para ser feliz. Por eso Thorstein, bueno, en mi ejemplo, pareciera que solamente los ricos son boyantes y los pobres son marginados. No necesariamente, de acuerdo a Thorstein, pues todos aquellos que tenemos trabajo, casa, o que rentamos, o tenemos esa posibilidad de ser feliz, seríamos boyantes. Y los que son verdaderamente marginados son los que nosotros marginamos o ellos mismos se marginan, ¿eh? Porque también esto es importante. Eh, en verdad, y esto sí lo viví, porque en algún momento yo estuve en una secundaria religiosa y entonces íbamos a hacer labores sociales a lugares marginados y en verdad, o sea, hay personas que querían marginarse de la sociedad, no querían vivir en sociedad, se les ofreció algunas situaciones y dijeron que no querían y que no querían y bueno, su motivo tendrían. Entonces, pero esa sería la primera estratificación social. Vámonos con la siguiente teoría, la estructural funcionalista. Esta ya la platicamos como divisiones. Mira, Valerie, hablar en materia de ciencias sociales, tendríamos que basarnos en lo material, ¿sale? Vuelvo a insistir, tendríamos que basarnos en lo material. Sin embargo, hablar de lo material es hablar de lo emocional. No sé si me doy a entender. Es como cuando dijimos clase y estatus. La clase te da un estatus irrefectiblemente. No hay fórmula que no te lo dé. Sería lo mismo. Tenemos que hablar de lo material necesariamente, por eso les puse el ejemplo de la casa, ¿no? Vean las casas. Pero exacto, lo material influye en lo emocional, correcto. Entonces, no sé si me dio a entender, Valerie,
solamente tendríamos que hablar de lo material, pero no me gusta nada más hablar de lo material porque al final del día afecta a lo emocional, no afecta a lo emocional y eso es también indudable, indefectible, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La respuesta es material, aunque obviamente tocamos puntos emocionales, ¿no? Como la felicidad, ¿no? La felicidad es que es bien complicado porque también ese es el punto, ¿no? Valerie, si yo les pregunto a ellos, a estos niños que se ven aquí marginados, si son felices me pueden decir que sí y entonces ya serían boyantes. Y entonces con la división, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Perdón. Entonces, ahí el meollo del asunto, por eso hablamos de lo material. Adelante, Valeria, adelante. Sí, justamente por eso lo decía, porque obviamente si nos basamos en lo emocional, muchas veces en ese caso los marginados pueden ser los boyantes y los boyantes pueden ser los marginados, ¿no? Pero si hablamos de lo material, pues realmente ya no quedaría así. Por eso me especificaba porque dije, o sea, a lo mejor sí se tocaron los dos temas, más sin embargo, estaba preguntando a cuál se le tenía que dar más importancia y pues ahorita ya me di cuenta que lo material, porque sí, o sea, al final de cuentas, no, si fuese por lo emocional, pues todos seríamos marginados, la mayoría. Ah, sí, podría ser, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Eso también es interesante, ¿no? Sí, claro, pero bueno, teóricamente hablando de esta teoría tenemos que basarnos en lo material. Y ya quedó claro por qué. Sí, porque si no podríamos confundirnos al 100%, ¿no? Sin embargo, Valerie, estos temas son interesantes porque nos permiten ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Y en dónde está el verdadero conflicto. ¿En dónde está el verdadero conflicto? O sea, el hecho de estar hablando de tantas divisiones y tantas divisiones es porque quiero que vean en dónde nos metemos a dividir a las personas, en dónde creamos el conflicto. O sea, ¿yo por qué me puedo enojar con una persona que no tiene dinero? ¿Por qué? Sin embargo, me enojo. Ah, es que ¿cómo es posible que se tiren aquí a media calle? Báñate. Espérame. Es que tú no conoces el trasfondo. Tú no sabes si es un marginado o no es un marginado, o lo estás marginando y eso provoca el conflicto. Porque no lo sabemos. Por eso tantas divisiones es que estamos viendo, para entender por qué me enojo, por qué hay el conflicto social. Pero que a su vez, si lo analizamos más profundamente, pues este boyante y este marginado quizá estemos a la inversa, como lo dijo Valerie, ¿no? Yo no dudo que a lo mejor el hijo de un rico que tiene una casa como la que se ve aquí en la diapositiva sea un marginado, él se margine solo. Oye, vamos a salir, no, no quiero salir. Oye, ¿quieres? No, no quiero hacerlo. Oye, no me interesa. Y se margine solo. Y a lo mejor una persona muy pobre que vive en un lugar muy pobre es una persona inmensamente feliz. ¿Por qué es lo que busca esa pobreza? No lo sabemos. Entonces, eso precisamente que tratamos de dividir, a su vez, lo que quiero que vean es de que, pues la división la hacemos nada más nosotros con nuestras ideas. La realidad es de que en gran medida, pues todos somos iguales o perseguimos los mismos objetivos, pues. Adelante, Vale. A final de cuentas, creo que la felicidad, o sea, sí, a lo mejor mucha gente lo basa como en lo económico, pero mayormente no, porque a final de cuentas, mucha gente que tiene pues todo el dinero del mundo no se siente realmente plena, feliz, ¿no? A final de cuentas, muchas veces creemos o tienen como erróneamente el pensamiento de decir, bueno, si eres rico eres feliz, más sin embargo, pues no, porque muchas veces tienes como ese vacío emocional de decir, pues mi familia no la tengo, ¿no? Tengo mi casa Claro, acá, todo, pero mi familia no la tengo, o a lo mejor, no sé, o sea, perdieron muchas cosas, a lo mejor para conseguir esa riqueza, ¿no? exacto. Y como poner esos estereotipos de decir, bueno, el rico eres feliz. No, no, porque no conocemos el trasfondo de nada de la vida de las personas y no sabemos lo que a lo mejor le ha costado llegar hasta donde está, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Ahí vemos un rico feliz pobre, ¿no? ¿No? Cristiano Ronaldo, ¿no? Está comiendo frijoles con tortillas, o sea, dices, no inventes, ¿no? ¿Y cuánto gana, ¿no? ¿Cuánto gana de dinero, ¿no? Para estar comiendo frijoles con tortillas. Sí, efectivamente. Ese es el punto, muchachos. Ese es lo que quiero que al final del día es lo que vamos a analizar. Estamos haciendo tantas y tantas divisiones, pero caemos al mismo punto. Pero eso no significa que seamos desiguales. Nosotros creamos esa desigualdad. Nosotros decimos, ay, qué casa, entonces ya no le hablo, ya no quiero verlo, ya no quiero platicar con él. Nosotros nos marginamos, ¿no? Ese también está bueno. Están en un bache, ¿no? Y es Messi, ¿no? Exacto, Valerie, los estereotipos. Ese es el verdadero conflicto que tenemos, que nosotros estereotipamos. Y una de de los estereotipos que estamos analizando son precisamente todas estas teorías que dividen y dividen y dividen a la sociedad, pero no lo veamos desde un aspecto negativo, o sea, no veamos estas teorías como decir, es que quiere el autor que dividamos. No, no, no. Lo que quiere el autor o lo que hace el autor es, ¿por qué dividimos? ¿Cuáles son esas divisiones? ¿Cuál es la visión de esta división? ¿No? En los mexicanos podríamos decir los que comen frijoles y los que comen carne. Pero esta división, al final del día, cuando lo analizamos a profundidad, podemos observar que se puede mezclar. Que el que come frijoles no necesariamente no tiene dinero como Ronaldo, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y el que está en un bache lleno de agua no necesariamente no tiene dinero, ¿no? O sea, sí me doy a entender, o sea, es precisamente profundizar en estas teorías para entender que en realidad no existe la desigualdad o que la desigualdad nada más existe aquí, en nuestro cerebro, ¿no? Esta es de cuando fue a mi casa en Año Nuevo, dice Jesús. Esa está buena. No, entonces, es la realidad. La desigualdad está aquí, muchachos. Nada más. ¿No? Miren, ahí está en su casa de Jesús, dice. No, no es cierto. Están buenas esas fotografías, ¿eh? No sé dónde las sacaste, Jesús. Exacto, la pobreza es mental, muchachos. O sea, la verdadera pobreza es una pobreza mental y en verdad la pobreza mental se da cuando dejamos de pensar, ¿no? El hecho de que ahorita estemos reflexionando en esto y que digamos, mira, la división es esta, pero en realidad no hay división, es cuando generamos riqueza mental. Por decir, en esta teoría estructural funcionalista, la estructural funcionalista nos habla de clases sociales de acuerdo a la función que desempeñamos. No, claro que no, Luis. El dinero no compra la felicidad. Evidentemente, ¿no? Pero sí ayuda. He ahí el pequeño gran problema. ¿No? Sí ayuda, siempre y cuando tú no tengas pobreza mental. Eso es evidente. ¿Sale? Y en cambio, aunque no tengas pobreza mental y no tienes dinero, te va a afectar. ¿Sale? Te va a afectar. Es que volvemos a lo mismo. Va a depender de nuestra capacidad mental. ¿Sale? No, espérame, María. Ahí te va. Ese es precisamente el ejemplo. Yo, teniendo moto o no teniendo moto, sigo siendo feliz. ¿Sale? Pero, ¿qué pasaría si te dan una moto? Pues me siento más feliz. ¿Ya viste? Esa es la gran diferencia. Ahora, yo teniendo moto o no teniendo moto, yo soy feliz. Pero, ¿qué pasa si no tengo para comer? Híjole, eso me va a afectar para que sea infeliz. ¿Sí me doy a entender? O sea, la felicidad no tiene que ver con las cosas, pero las cosas afectan a mi felicidad. Son dos cosas diferentes. Bueno, es que no, parece que estoy hablando, que los puedo confundir con mis palabras, pero ojo, la felicidad, muchachos, es un estado de ánimo. No tiene que ver con las situaciones materiales. Es un estado de ánimo, nada más. Pero las cosas materiales afectan mi estado de ánimo. ¿Sale?
Si yo deseo una moto y la tengo, de acuerdo al ejemplo de Fernanda, pues evidentemente voy a ser más feliz. ¿Estamos? Pero yo deseo una moto y no la tengo y además no tengo para comer, pues me va a afectar, me va a estar taladrando mi estado emocional y puede que sea infeliz. Pero solamente depende de nosotros. Correcto. ¿Sale? Correcto, Cristina. Exacto. O sea, vuelvo a insistir. La felicidad es un estado emocional, es de nosotros, depende de nosotros, nada más. Punto. Las cosas materiales me pueden ayudar a encontrar más fácil o a estar en este estado emocional de felicidad, pero nada más, o me pueden afectar. Pero al final del día, la última decisión de ser feliz corresponde a cada uno de nosotros. Asunto arreglado. ¿Sale? Va a depender de la forma en cómo veamos las cosas. Punto. Lleguemos a esta diferencia de las clases sociales, diferencia de los roles sociales. Se te acaba tu infancia, dice Fernanda. Algo muy marcado, diferente es, por ejemplo, un profesionista de un hojalatero, de una persona que ejerce un oficio, ¿no? Pero ¿por qué es diferente? Carambas, necesitamos de un abogado como necesitamos de un mecánico. Necesitamos de un doctor como necesitamos de un ojalatero. Necesitamos de un economista como necesitamos de un plomero. O sea, la sociedad necesita de toda esta gama de personas que se dedican a hacer lo que tengan que dedicar a hacer. El problema es cuando lo dividimos y decimos, espérame, yo soy profesionista. Tú nada más eres una persona que tiene un oficio. Ese es el verdadero problema. Y en esa división, cuando entramos en esta división, que es la estructural funcionalista, podemos llegar al conflicto con las demás personas. Pero cuando entendemos, ¿no? Que todos somos necesarios para la sociedad, todos, absolutamente todos, muchachos. Entonces deja de haber estas diferencias. Encontramos el objetivo en común. Exactamente, dejamos esa superioridad. Oiga, maestro, pero seamos honestos, un profesionista tarda muchísimo tiempo para ser profesionista. Se especializa en su campo, tiene que buscar más, pues más atribuciones de conocimiento. Sí, claro, yo no estoy diciendo que no seamos diferentes un profesionista de una persona que ejerce un oficio. Eso yo no le estoy diciendo que seamos diferentes. Pero sentirnos superiores porque estudié más es un absurdo. Es más, yo conozco profesionistas que ganan una décima parte de lo que gana una persona que tiene un oficio. Es más, yo conozco empresarios, bueno, no conozco, he leído de empresarios que sin saber leer ni escribir, ¿no? Pues ganan 1000 veces más lo que yo gano. Si no es que un poco más, ¿eh? Y a lo mejor más bien 1,000,000 de veces más de lo que yo gano. ¿No? Entonces, o sea, ¿quién es el que hace la diferencia? Nosotros. Si por eso es suficiente para rebajar y humillar algo, o sea, no sirve de nada que sea un empresario de oficina si no tiene valores como persona. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pero obviamente volvemos a caer en el mismo punto. Estamos viendo este tipo de diferencias para entender por qué nos entramos en conflicto con la sociedad. ¿Y por qué entramos en conflicto en la sociedad? Porque nos creemos diferentes al tener roles diferentes. Espérame, es que tú nada más eres un mecánico. Yo soy un ingeniero automotriz y entonces yo conozco más que tú. Pues sí, pero muchas veces el mecánico tiene mucho más experiencia que el ingeniero automotriz. Pero yo como ingeniero automotriz puedo crear un motor mejor y evoluciona. Pues sí, pero a lo mejor te van a pagar menos dinero por crear un motor que por reparar todos los motores que puedas reparar.
sea, vas a ganar menos dinero. O sea, esas diferencias que nosotros vemos no deberían existir, pero existen. Por eso las estamos viendo, para saber cómo nos dividimos, por qué nos dividimos, pero en realidad no tiene sentido, ¿no? Volvemos a caer en el mismo punto. ¿Sale? Dice, existen 4 formas de representar la estratificación planteada en las teorías anteriores, las cuales son estratificación política, es decir, se da una jerarquía en base al poder, muchachos. Por decir, en el Poder Judicial están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego están los magistrados de las salas y luego están los jueces o los juzgados. Quizá a lo mejor ustedes no aprecien porque obviamente no tienen familiares que sean abogados, etcétera. A lo mejor no clarifiquen bien esta estratificación social o jerarquía social, pero yo me imagino que se han escuchado hablar de la Suprema Corte, que es nuestro órgano superior en el Poder Judicial. Luego, pues los juzgados también yo creo que han escuchado hablar de un juez. Entonces, tanto los ministros de la Suprema Corte como los juzgados no tienen problema para entender esa estratificación social. Sin embargo, también existe una estratificación media que son conformada por los magistrados, ¿sale? No voy a profundizar en ellos, no les voy a decirle que están arriba o encima o en la parte superior jerárquica de los jueces, pero no llegan a la parte extra o superior, que serían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vale? Entonces ellos están mucho más arriba. ¿De dónde saqué esta estratificación? De las otras 2 estratificaciones, de la boyante y marginados y de la estratificación funcional, estructural funcionalista, en donde vemos los diferentes roles que cumplen. Ojo, estas divisiones sí existen en el trabajo, claro que existen porque es una forma o una fórmula precisamente que nos permite trabajar. Olvidémonos, es que necesitaríamos ver otra estratificación que no sea la política, pero bueno, vamos a quedarnos con la política. Para entender esta política, es evidente que necesitamos esta jerarquía, sí, aquí sí la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Muy fácil. Imaginemos que detienen a una persona, un familiar, un amigo, lo que sea, pero lo detienen en forma arbitraria, es decir, injustamente, ¿sale? Tú vas con el juez y le dices, bueno, no tú, un abogado, pero bueno, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es inocente. Y el juez dice, no, es culpable. Pues necesitamos un superior jerárquico, que es en este caso sería un magistrado, que revise la resolución del juez, pues para que vea si efectivamente aplicó el derecho o no lo aplicó, pues porque al final del día sabemos que nuestro familiar, nuestro amigo es inocente, ¿sale? Vamos a pensar que el superior jerárquico, que sea el magistrado, diga, no, sigue siendo culpable. Podemos recurrir a una autoridad todavía mayor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y mediante un juicio solicitar revise la actuación del juez y del magistrado, perdón, para poder establecer que efectivamente es inocente o es culpable mi amigo o mi familiar, ¿sale? Entonces, jerárquicamente sí es necesario esta división de sus estructuras, perdón, de su función en el área de trabajo, sí es importante. O sea, también debemos entender, muchachos, que estas divisiones que no deberían de existir en el sentido de entender que somos iguales, ¿sale? Sí son importantes porque permiten crear un mejor orden o una mejor armonía social. Por eso se llama estratificación política. Dice, ¿la pirámide debe ser aprendida o solamente es ejemplo, profesor? Ok, es ejemplo nada más, Cristina. O sea, no tienes que aprender que están los ministros, luego los magistrados, luego los jueces. No tienes que aprender, ¿vale? Nada más es un ejemplo, ¿va? Sí, lo que sí tendríamos que aprendernos es que la estratificación política, que en base al poder se va dividiendo. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo de esta estratificación política en casa. Quizá tienes un hermano mayor y ese hermano mayor te dice, oye, tienes que hacer esto. ¿Le tienes que hacer caso? Sí, porque es tu hermano mayor. Sin embargo, puede ser algo injusto. Entonces tú vas a acudir con su superior jerárquico, que en este caso es, vamos a poner ejemplo, tus papás.
¿no? O en concreto, vamos a decirlo de esta forma, tu papá. Vas con tu papá y le dices, oye, papá, mira que mi hermano arbitrariamente, injustamente, me está pidiendo que haga algo, ¿sale? Y entonces tu papá, que es jerárquicamente más alto que tu hermano, va a decir, no o sí, no, sí, hazlo. Tu hermano te lo dijo, hazlo. A lo mejor tú todavía te sientes inconforme y le vas y le dices a tu mamá, que a lo mejor tiene una jerarquía mayor, y sabes que mamá, me está diciendo esto mi hermano que haga y yo en lo personal no lo quiero hacer o no me gusta o lo que sea, ¿no? O es injusto, ¿vale? Y entonces tu mamá puede decir, es injusto y rompe con esta situación de injusticia. ¿Qué quiero darles a entender, muchachos? Hemos visto diferentes estratos sociales, hemos visto diferentes clases sociales, hemos visto diferentes divisiones de la sociedad para entender por qué existe el conflicto social, o sea, por qué nos peleamos con las personas. Porque las vemos diferentes, ya sea por su estatus, por su estrato, por su clase social o por lo que sea. ¿Sale? Por eso lo estamos viendo. Y al analizarlo, observamos que no deberíamos por qué enojarnos, porque al final del día todos somos iguales. A pesar de que hagas una función diferente a la mía, tú seas un obrero y yo sea un ingeniero, al final del día somos iguales y no debería existir esa diferencia porque tenemos el mismo objetivo o fin común. ¿Ok? Sin embargo, estas estratificaciones que estamos viendo, por lo menos esta política, nos habla de que sí es necesario que estemos divididos, sí es necesario que haya una jerarquía. ¿Por qué? Porque nos va a permitir una armonía social en el sentido de que va a haber otra persona superior jerárquicamente que nos puede apoyar para no crear injusticias, para crear una mejor armonía social. ¿Por qué es necesario que jerárquicamente esté arriba que de las demás personas? Porque si no está arriba de las demás personas, no le van a hacer caso a esta persona. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo más sencillo. Resulta ser de que en el examen, tu profesor, yo en este caso, te taché 3 preguntas que son correctas. ¿Sale? Si tú le preguntas a una persona que esté en el mismo estatus que el maestro, es decir, otro profesor, oiga maestro, usted también da la materia de introducción a las ciencias sociales, sí. Oye, mire, yo puse estas respuestas en estas preguntas del examen y me las tachó mi maestro Juan Manuel. ¿Usted qué opina? Ah, no, esas son preguntas afirmativas, te las tuvo que haber palomeado. Si este otro maestro llega conmigo y me dice, oye Juan, le tachaste 3 preguntas al alumno y la verdad estaban bien, yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé cómo dar mis clases, tú dedícate a tus clases y somos grupos separados, no sabes el contexto, no te voy a hacer caso. Y no le haría caso, porque estamos en el mismo estatus, ¿sale? Sin embargo, si ustedes consideran que yo les califiqué mal, por ejemplo, en este ejemplo, 3 preguntas, y acuden con el coordinador, ¿sale? Que es un superior jerárquico a mí, y el coordinador les dice, está bien el profesor, y acuden con el director o la directora de preparatoria, y la directora de preparatoria dice, está mal el profesor, ¿me obligaría a cambiar la calificación? Sí. Porque jerárquicamente la dirección está por encima de mi estatus, ¿sale? O de mi clase de docente. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con este tema? Que en realidad no deberíamos de dividirnos porque todos somos iguales en el sentido de que todos tenemos la misma oportunidad, pero en este caso, en hablar de la estratificación política, sí es importante la división. Porque de esta forma evitamos los injustos, evitamos tener problemas de injusticia, problemas de armonía social, etcétera, etcétera. Por eso es importante ver este tipo de estratificación política. ¿Sí quedó claro, muchachos? Porque aquí va a haber una confusión. Oiga, maestro, no nos está diciendo que debemos entender que no debe haber divisiones, pero ahorita me está diciendo que sí debe haber divisiones. Pues sí, en este caso sí tiene que haber divisiones porque es una fórmula para llevar una armonía social más adecuada. ¿Sí queda claro, muchachos?
Ok, dice que sí, Cristina. Dame un segundo, entonces. Dame un segundo nada más, rapidísimo, no me tardo más. Es que con esto de la tecnología, muchachos. Ok, listo, ya regresé, ya estoy aquí. Ok, entonces esta estratificación social sí nos ayuda, ¿sale? ¿Qué sigue? La estratificación económica, otra división que hace que tengamos conflicto. Consiste en la jerarquización de acuerdo a la capacidad económica que se tiene. Cuando hablo de capacidad económica, ¿me refiero al dinero? Pues sí, pero principalmente a la forma de satisfacer mis necesidades. Es decir, entre más dinero tenga, más facilidad de satisfacer necesidades tengo. Entre más dinero tenga, más facilidad de satisfacer necesidades tengo. ¿Ok? Entonces, luego hay una división jerárquica, sí. Definitivo. Vamos a poner un ejemplo de esta división jerárquica, ¿cómo se daría? Imaginemos que alguien dice, oye, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Sí, pero ¿en dónde? Y una persona que tenga mayor capacidad económica dice, en mi casa. Ah, perfecto. Pero si tiene mayor capacidad económica, dice, bueno, pero en mi casa, pero ¿qué les parece que sea en mi casa de Cancún? ¿No? ¿Ya vieron cómo se empieza a diferenciar? ¿Ya vieron cómo se empieza a dividir la sociedad? Y a lo mejor yo diría, oh, estaría padrísimo, yo quiero ir a tu fiesta de Cancún, pero ¿qué crees? Pues no tengo dinero para ni siquiera llegar a Cancún. ¿Sale? Imagínate que esta persona te dice, ok, no hay ningún problema. Los invito a mi fiesta de mi casa en Cancún, pero además tengo un jet privado que nos va a llevar a todos de México a Cancún. Ah, excelente, vamos, bravo, bravo, ¿no? O no iríamos. Yo sí iría, ¿no? Y luego viene la otra. Oye, ¿saben qué? Pero en la fiesta no vamos a dar bebidas embriagantes, solamente vamos a dar refrescos y botana. Nada más. Ah, pues órale, qué padre, vamos. Con refresco y botana. ¿Por qué iríamos? Pues porque me está invitando a una casa en Cancún, ¿no? Porque además me va a llevar en un jet privado, ¿no? Oye, pero, híjole, la verdad es de, pero nos regresan la misma noche o el mismo día. No, ¿cómo creen? No. En la casa tengo habitaciones, se pueden quedar en una habitación, por 3 días y a los 3 días regresa el jet a. Ok, pero híjole, en esos 3 días, ¿cómo lo hacer para la comida? Ah, tampoco se preocupen. Comida va a haber en la casa los 3 días. ¿Tampoco no iríamos? Yo sí iría, ¿no? Ah, pues vamos. 3 días, con casa en Cancún, con jet privado que me va a llevar y me va a traer. No tengo que preocuparme por comer, no, pues qué felicidad es el mundo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se da la división? ¿O a qué me refiero con la división, con este tipo de división? Recordemos, quien tiene capacidad económica es quien puede satisfacer necesidades. Ojo, muchachos, ojo. Yo te preguntaría, ok, perfecto, tú sí irías a Cancún, 3 días, comidas pagadas, en jet privado, ida y vuelta, pues yo sí iría. Pero pregunta, ¿tú tenías la intención de vacacionar? No. Entonces, ¿tú estás satisfaciendo tu necesidad? No. ¿Sí me da a entender? Oye, ¿y tú quieres ir a Cancún? No, yo quiero conocer Los Cabos, pero me están invitando a Cancún, me voy a Cancún. Oye, pero ¿te gusta viajar en jet privado? No, la verdad, no, son avioncitos muy pequeños, que obviamente las turbulencias y demás se sienten peor que un avión normal o comercial, de cualquier compañía aérea, ¿no?
¿ok? Pero entonces, ¿por qué lo haces? Porque me está invitando, porque estaría padre, ¿no? ¿A qué punto quiero llegar, muchachos? El punto donde yo quiero llegar en esta estratificación económica es el ejemplo que nos ponen o que nos dicen, ¿no? El que paga manda. El que tiene dinero mueve a las demás personas como quiere. Esa es la estratificación económica. Consiste en la jerarquización de acuerdo a la capacidad económica que se tiene. ¿Sale? Ok, yo quiero vacacionar, pero no era en Cancún. ¿Pero qué crees? Te amuelas. O vas a Cancún o te quedas en tu casa. No, pues voy a Cancún. ¿Satisfago mi necesidad? Sí, pero no de forma plena. En cambio, el que tiene más dinero puede satisfacer estas necesidades de forma más plena. Decidió no existieran bebidas alcohólicas, pero también puede decidir que no haya, por ejemplo, refresco de cola, o también puede decidir que solamente haya agua de sabor, y él lo va a decidir y yo lo voy a aceptar que él lo decida. ¿Por qué? Pues porque él es el que tiene el dinero, no yo. Me va a decir, si quieres tomar refresco de cola, pues ve y cómpralo, pero compra para todos, porque yo le estoy invitando de comer y estancia y todo, para todos. Híjole, es que no me alcanza. Entonces, quédate con lo que hay. Esa es la idea de la estratificación económica. No nada más es el que tiene mucho dinero, sino el que más satisface necesidades y que por esas necesidades jerarquiza o segrega a las demás personas. ¿Sale? Ese es la estratificación económica en sentido más concreto, más claro, más puro. No nada más es la estratificación de quienes tienen dinero y quienes no tienen dinero. Ese es punto y aparte. Sino que quien mueve el mundo son los que tienen dinero, muchachos. O sea, el presidente de la República está ahí, toma decisiones, pero en realidad quien mueve la economía son los empresarios. Claro, el presidente les puede poner una piedra. Puede ser más riguroso el Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, ¿no? Exacto, son influyentes y eso hace una división social. Ese influyentismo hace una división social. ¿Por qué? Porque nos tenemos que resignar. Así de sencillo, muchachos. Se oye crudo, se oye cruel, pero es una realidad, muchachos. Es una realidad. Vamos a ponerlo desde otra perspectiva. ¿A dónde te vas? ¿A Cancún o a Bahía Sensontle? Estoy inventando el nombre, nada más por aquí. No, pues, dije Cancún o Acapulco. Cancún, ¿no? A Cancún, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hoteles, porque hay infraestructura, porque puedes llegar en coche, puedes llegar en avión. Y Bahía Sensontle, pues es nada más un paraje ahí todo, sin hoteles, sin infraestructura, sin lugar como llegar. Es más, tienes que llegar por lancha. Digo, a lo mejor vas a decir, wow, ecoturismo, ¿no? Yo quiero. Pues sí, está padre quedarte a lo mejor en una hamaca, dormir ahí al pie de la playa. Estaría padre, yo no digo que no. Pero un día, 2 días, pero ya 3 yo lo veo complicado, yo lo veo difícil, muchachos. Yo no digo que no les guste el ecoturismo, no sé si alguien ya lo ha practicado, pero no es lo mismo tener un baño, tener un lugar donde te puedas bañar, donde puedas estar con un clima, ¿no? Hace calor, pero te metes a tu cuarto y está con clima o aire acondicionado, está padrísimo porque ahí no tienes tanto calor, puedes dormir tranquilamente, sin que los mosquitos te piquen, o sea, sí me doy a entender, o sea, al final del día influye. ¿Y qué influyó? Los empresarios que pusieron el hotel en la playa. ¿Sale? O sea, ahí el asunto. ¿Estamos? Denme un segundo otra vez están con esto. Sí, profesor. Entonces, influye, muchachos, todo influye, o sea,
la capacidad económica influye en tal medida que nos hace crear gustos y compromisos. O sea, yo quiero tener yo quiero tener un carro, pero si no hubiera habido un ingeniero que creara un carro, no tendría la necesidad de tener un carro. Entonces, a eso es a lo que se refiere la jerarquización, estratificación económica en su jerarquización. Pues sí, exactamente, Valeria. Entre más creces, más responsabilidades que en cierta medida son innecesarias tenemos. Eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero se crean estas necesidades en base a lo que vivimos. Por ejemplo, antes de la pandemia estoy segurísimo que no necesitábamos tanto una computadora como hoy. Después de la pandemia surge la necesidad de una computadora, de una mejor webcam, de una mejor sistema de audio, etcétera. Obviamente esto es generado por una pandemia, pero al final del día, si no existieran las computadoras, si no hubieran sido creadas por alguna persona, no por algún empresario, por algún ingeniero, no tendríamos esta necesidad. Ahí está, entonces no sabes utilizarla. No tendremos esta necesidad, estas necesidades, fíjense, todas las necesidades que tenemos son creadas. No es el tema todavía, porque bueno, además no sé si lo vayan a ver, ya se los platiqué cuando estén en los últimos cuatrimestres y tengan una materia que se llama estructuras socioeconómicas, ahondamos un poquito más acerca de la necesidad, muchachos. La necesidad la hemos confundido con el tema de... ¿Ya llegaste? Sí. Con el tema de... Déjenles presento. No me muerdas. Ven acá. Ven acá. Es que me está mordiendo mi gato. No es mi gato, es un gato vecino. Ya, vete, adiós. Esta necesidad, muchachos, la confundimos con... déjenme la palabra, un gato, sí, es un gato y me mordió. Esta necesidad la confundimos con una palabra que se llama... se me fue el nombre de la palabra, muchachos. Por decir, decimos necesidad de comer, ¿no? Y la necesidad de comer decimos que es algo indispensable. La palabra es indispensable, es la palabra. Es la palabra que andaba buscando, indispensable. No es lo mismo necesidad que indispensable. Indispensable es comer, sí. Pero ¿cuándo surge la necesidad? Cuando en mi mente trabaja la idea de qué es lo que voy a comer. Ojo, indispensable es comer. Si no como, me muero. Definitivo. Ya, se acabó. Pero, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Cuando yo tengo esta situación de requerir algo indispensable como comer, mi cerebro inmediatamente me genera una ausencia. En este caso me genera una ausencia en el estómago y me dice, requieres comer. Pero al momento en que yo digo requiero comer, en ese momento imagino qué es lo que quiero comer. Y entonces necesito comer una hamburguesa, necesito comer unos chilaquiles, necesito comer un pozole. ¿Sí me doy a entender? Una cosa es el requerimiento y otra cosa es la necesidad. La necesidad viene incluida algo que se llama deseo. ¿Sale? O sea, el requerimiento es comer, eso es básico. Pero cuando digo necesidad, yo ya tengo en mente un deseo. Necesito comer, voy a ir a comer un cereal, porque se me antojó el cereal. Una cosa es el requerimiento y otra cosa es el deseo, muchachos. La necesidad va incluida en el deseo. Y todos los deseos son fabricados por nuestras ausencias en el cerebro. Es decir, muchachos, necesito un celular nuevo. No requieres de un celular nuevo, porque podemos vivir sin celulares. Pero necesitamos, porque es el instrumento con el cual tenemos comunicación, es el instrumento por el cual
tenemos clases en línea, es el instrumento por el cual mis papás me tienen checado dónde estoy, es el instrumento, si me doy a entender, muchachos, la necesidad es diferente al requerimiento. Requiero comer, sí, pero ¿cuándo es una necesidad? Cuando necesito comer frijoles, cuando necesito comer, digo, hablando de las fotografías que nos puso Jesús, cuando necesito comer chilaquiles, cuando necesito comer un pozolito, cuando necesito comer unas quesadillas, cuando necesito, o sea, es el deseo lo que nos da la necesidad. El requerimiento está, pero la necesidad se basa en un deseo. ¿Vale? Las personas que tienen más dinero generan deseos. Si yo tengo mucho dinero y puedo producir una máquina, ¿no?, que no utilice gasolina para transportarme de un lugar a otro, que utilice agua, por ejemplo, y lo comercializo, si lo hago en grande, pues las personas van a tener ahora necesidad de comprar un carro a base de agua y no de gasolina, porque van a ahorrar en la gasolina al entrar o al tener agua, pues mucho más económica o de forma más económica. Las personas de dinero generan necesidades a las personas que no tienen dinero. Oye, maestro, pero si mi idea es de una persona, o la idea la generó una persona que no tiene dinero, bueno, pues si la generó una persona que no tiene dinero, la prueba está en que todavía no tenemos vehículos a base de agua en forma industrial, porque no hay empresarios que quieran trabajar ese tipo de vehículos. No hay personas de dinero que quieran trabajar ese tipo de vehículos. ¿Y por qué no quieren trabajar este tipo de vehículos? Si ayudaría a la naturaleza, si ayudaría al medio ambiente, si al final del día ayudaría al ser humano, porque no generan dinero. Recordemos, los vehículos de antes, muchachos, ustedes lo pueden ver en la calle, en algunos lugares, eran vehículos de metal completamente, que si se abollaban, los reparaban, que si los golpeaban otro vehículo, se reparaba, o sea, ¿qué sucedió? Que entonces no teníamos la necesidad, el deseo de comprar vehículos nuevos. ¿Qué hacen los grandes empresarios? Empiezan a meter partes de vehículo de plástico. ¿Para qué? Para que si hay un choque, se rompa el plástico y no tengas opción más que comprar una pieza nueva. Genere más dinero, más riqueza, te generó más necesidades porque se ve feo el coche, porque no nada más con golpes puedes sacar el coche, sino que tienes que hacer otras cosas para poder hacerlo, que es comprar la pieza. Por eso la cultura del desechable, muchachos. ¿Genera más dinero la cultura del desechable? Por supuesto. Aunque evidentemente nos estamos yendo al traste con nuestra situación de la naturaleza. Envy. Ya se fue otra vez el gato. ¿Sale? Imagínense si pusieran en circulación los vehículos a base de agua. La industria petrolera se vendría abajo. Y la industria petrolera es impresionante. Es la que mueve el mundo. ¿Le conviene a los ricos? No. Por eso nadie invierte en esa idea, porque ya existe, claro que existe. O la energía para todos de Tesla. ¿Sí sabían que con 2 imanes podemos generar electricidad? No necesitamos generar electricidad del agua. Y entonces CFE vendría a la calle, a la quiebra. ¿Qué hacen? Mejor ocultan la información de Tesla y asunto arreglado. ¿Ya vieron? El dinero genera necesidades, porque tiene la capacidad económica para generarlas. Y entonces el dinero genera más dinero. Las personas más ricas generan más riqueza. Y las personas más pobres, más pobreza, porque no tienen la capacidad de satisfacer todo este tipo de necesidades. Asunto arreglado. Esa es la estratificación económica, muchachos. Así funciona la estratificación económica. Bien, vamos a ver la estratificación. Bueno, antes que nada, ¿dudas con la estratificación económica? ¿Por qué hay una división en relación a la capacidad económica, capacidad monetaria? No es nada más porque, es que tiene más cosas. No. Mueven. Las personas que tienen dinero mueven. Todo bien, profesor. Muchas gracias, Cristina. Mueven al mundo. En verdad, lo mueven.
¿Sale? Vámonos a la estratificación social. Consiste en la jerarquización de acuerdo a las ocupaciones de las personas. Otra vez volvemos a la estratificación funcional, estructural funcionalista, nuevamente. Pero ahora lo vamos a ver desde una jerarquía. ¿Sale? Los profesionistas están jerárquicamente arriba sobre los de una profesión, perdón, de un oficio, sí. ¿Sale? Pero también en muchas ocasiones están más arriba que un músico, por ejemplo. Entonces, ¿esta jerarquización en qué se basa? Se basa más que nada en la cultura. La realidad es esa. ¿Y qué es cultura? Las costumbres que tenemos. ¿Por qué en nuestra sociedad decimos que un profesionista es mejor que una persona que tenga nada más un oficio? Porque nos han inyectado en la sangre, en las venas, que tenemos que estudiar. Ojo, no con esto estoy diciendo que no debamos estudiar. Claro que debemos estudiar. Pero fíjense cómo nuestro sistema político, nuestro sistema social, nos ha culturizado de tal forma que nos indica que es importante que vayamos a la escuela. Sí o no, las personas que van a la escuela las vemos como personas de bien y las personas que no van a la escuela las vemos como personas malas. Así es. ¿Por qué? Por cultura, por tradición, por costumbre. ¿Quién sabe si una persona que no vaya a la escuela sea mala? ¿Quién sabe si una persona que vaya a la escuela sea buena? Pero así socialmente lo hemos visto. Un muchacho de 15 años que no vaya a la escuela, de seguro ha de ser mala persona. ¿No? Y muchos dicen, ¿qué quieres hacer de tu vida si no estudias? No estoy diciendo con esto que pues entonces mejor no debemos estudiar. No. Hay un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que quieren hacer de su vida? Si yo lo que quiero es ser un médico, vas por buen camino. Tienes que estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria y tu licenciatura en medicina. Pero si quieres ser mecánico, pues a lo mejor nada más ponte a estudiar la primaria y la secundaria, luego métete a estudiar una carrera técnica, ¿no? Y ser mecánico. O sea, el estudiar no nada más es estudiar por estudiar, sino el estudiar es porque tenemos un fin. Pero viene el otro problema más grande. Yo cuando tenía 6 años, que podría entrar a la primaria o no entrar, depende de lo que me iba a dedicar, pues no sabía a qué me iba a dedicar. Por vía de mientras, pues estudié la primaria. Salí de la primaria a mis 12 años, ¿no? Y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser de mi vida, no? Es que no, todavía no sé. Porque si yo ya sé que voy a ser pues, obrero y nada más con la primaria me aceptan, pues ya métete a trabajar, ¿no? Pero como todavía no lo sé, pues estudiar la secundaria, ¿no? Ya terminé la secundaria. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser obrero? Pues métete a estudiar, vete a trabajar de obrero, ¿no? Es que no, todavía no sé qué voy a hacer. Ah, bueno, métete a estudiar la preparatoria. Sí me doy a entender, o sea, deberíamos de ver la educación desde otra perspectiva y no como una obligación. Sin embargo, la estratificación social nos jerarquiza y nos obliga a estudiar por jerarquía. No debería de ser así. No debería de ser, pero así lo funcionamos. ¿Sale? No sé si queda claro esta estratificación social. De todas maneras, la próxima clase vamos a volver a ahondar en este tema. Pero, ¿tiene que ver con la educación? Sí. Sí tiene que ver con la educación, ¿no? Y me refiero a la educación académica, no a la educación de buenos días, buenas tardes, no. La educación académica tiene que ver esta estratificación social que nosotros la hemos jerarquizado de esta forma. Eres profesionista, estás arriba. Luego tienes un oficio, estás abajo. Y luego eres músico, estás hasta abajo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los músicos no ganan bien. La gran mayoría. No estoy diciendo que todos. Pero no estamos hablando de cuánto gana, estamos hablando de jerarquía social. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Inquietudes? No, profesor, todo bien. Ok, excelente. Entonces, en la próxima clase volvemos a tomar esta estratificación social. ¿Sale? Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos más clases. Yo tengo otra clase. No sé ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. ¿Sale? El próximo jueves ya arrancamos desde esta estratificación.
calificación. Así es, la misma gente que se queja es la misma que se jerarquiza. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Es un absurdo, pero es una realidad. Sí. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el jueves, sin falta. ¿Ok? Si alguien no puso asistencia en el Forms, pónganme ahí presente, por favor, para que